Presentación. Bueno, entonces estábamos hablando de la parte conceptual o de idea del proyecto. Es decir, que la primera responsabilidad que yo tengo conmigo mismo, con la ciudad, con la arquitectura, con el espacio, con el paisaje, es pensar en tres dimensiones. Pensar qué es lo que yo quiero ver y poner, qué es lo que estará allí después de mi intervención, ¿no? Entonces, no diseño en planta, diseño en tres dimensiones, eh, para lo cual podemos utilizar diferentes herramientas, diferentes estrategias, cualquier metodología que nos sirva, pero sobre todo, o no sobre todo, sino que nos sirva realmente para construir el proyecto sin enfrentarnos, digamos, al papel en blanco. ¿Qué quiero decir con esto del papel en blanco? Ustedes tienen, digamos que tienen que realizar el proyecto y ustedes se enfrentan al lote, ¿no? Entonces ahí está el lote. Por ejemplo, los de segundo, los de momento dos, ¿no? Tienen un lote ahí. ¿Y qué van a hacer? ¿O cómo lo van a hacer? ¿Y cómo empezar? ¿Qué empezar? ¿Cómo? Simplemente, pues hago una rayita acá y otra acá y otra acá y aquí hago un cuadrito y de pronto me sale acá. O de pronto, no, de pronto entonces veo este lote y empiezo a decir una curva y otra curva y tales. O no, se me ocurre que un cuadrado acá y otro cuadrado. Eso es, digamos, primero que lo estoy pensando en planta, ¿no? Entonces, pero ahora pensémoslo pues en perspectiva, ¿no? Entonces, tengo mi lote acá, entonces, ¿qué digo? No, pues voy a hacer un cuadrado acá, tal, y un volumen más alto por acá, y, y, y tales, y aquí voy, y entonces estos dos, y pienso, de pronto aquí le saco como una especie de cola a este volumen, porque sí, porque se me dio la gana y tal. Entonces, qué tiene esto de desventaja? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué les parece? ¿Por qué lo considero yo negativo? Porque no tiene un fundamento, está hecho así porque sí. Está hecho porque sí, exactamente. O sea, porque sí, porque lo que me va saliendo, digamos, y cuál es el criterio y por qué no tengo criterio para hacer esto. O esto, digamos, no es solamente una previsualización o previsiblemente una estética mala o buena. No es por ese lado, sino, digamos, por qué. La razón del por qué yo hago una cosa y no hago otra no estaría, no estaría fundamentada en un ejercicio como el que estoy haciendo acá. Esto sería simplemente un acto de arbitrariedad, o sea, que yo hago lo que me dé la gana y voy poniendo y bueno, y si queda bonito según mi idea, bueno, todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser espacioso, todo tiene que ser cómodo, todo tiene que ser, no sé, elegante. Todo lo que tratamos de hacer, estas palabras, estas ideas de que se ha ventilado, por ejemplo, ventilado, que se ha iluminado, que sea bonito, que sea relevante, que sobresalga, que tal, todo eso no nos sirve de nada. Decir, no, es que yo quiero que mi edificio sea esté muy bien diseñado. ¿Eso para qué nos sirve? A ver, Sari, ¿para qué nos sirve eso? Yo quiero que, o sea, decir que mi edificio va a ser ventilado. ¿Qué crees que significa eso? ¿O por qué lo anoto? Para no secarme.
Bueno, Kevin, ¿qué se te ocurre? Que yo digo que no sirve de nada decir que mi edificio va a ser bonito. ¿Cuál de los dos que? El que quiera contestar, Kevin, Steven, pues Que responda el compañero que iba a hablar. no tú, rápido. Pues di cómo usar y si no sabes. No, no sé. Heidi, Pues de nada, lo que sirve es buscar cómo hacerlo. No es decir que lo voy a hacer así, sino buscar medios. bueno, está bien, eso es una respuesta inteligente. Quizás no estoy planteando bien la pregunta. Es decir, ¿a alguno de ustedes se le ocurre que va a plantear un edificio que no sea bonito? ¿O que va a plantear un edificio que no sea cómodo? Carlos, el problema sería que no todos vemos la belleza de la misma forma. O sea, la belleza siempre va a ser subjetiva a la persona que lo está proponiendo. Entonces, ¿de qué nos sirve que nosotros mismos digamos que el proyecto va a ser bonito si, digamos, cualquiera que lo vaya a calificar ajeno a nosotros vaya a decir, no, es que no me gustó porque se ve incómodo o Puede no ser, encaja en el sí, sitio? puede ¿Sí ser. ve? Digamos que ventilado. Entonces, centrémonos en lo ventilado, ¿no? En la ventilación, en que haya ventilación, en que los espacios, la iluminación y la ventilación, en que los espacios estén ventilados, iluminados y tal. ¿A quién se le ocurriría decir, no, yo voy a hacer un edificio con los espacios mal ventilados y mal iluminados? Santiago, Santiago Lozada. Señor, Pensé que habías cancelado el taller o algo y esta vez sí estoy hablando en serio. no, no, señor. Pero ¿de qué vas? Si no hiciste entrega. Pues yo subí lo que había alcanzado pues a hacer. Pero nada, no subiste nada. Yo lo que vi fue referente tal, un nombre y ya, y no había nada más. Sí, los dos referentes. No, pero esos dos referentes ni siquiera estaban completos. Y ya has fallado lo que pasa es que no te he mandado la lista, pero has fallado ya, digamos, en esta lista, pero tengo una, dos, tres, cuatro, cinco y, y creo que seis fallas. Mejor dicho, estás como a media falla de perder, si no es que ya perdiste por fallas. Tú sabes, todos saben que se puede, no, se puede fallar al 20% de las clases, ¿no? Con excusa. Y yo no he recibido excusa de tu parte, más allá de que un día que estabas almorzando o algo así, lo cual pues no es ninguna excusa. Y entonces, Santiago, me sorprende mucho verte aquí porque yo pensé que habías cancelado y te escribí al WhatsApp y no me contestaste. Te escribí antes de sacar las notas de la entrega y no me contestaste ni nada. Bueno, sí, me contestaste y te pregunté qué pasó con el taller y no dijiste nada más. Sí, sí, señor, ya me acabo de dar cuenta. Hasta ahora te das cuenta, voy, Es que ese WhatsApp ya casi no lo... O sea, yo tengo dos WhatsApp, el de ese... reanudar la grabación. Entonces nuestra responsabilidad es con el espacio y qué es lo que tenemos. No podemos decir, digamos, qué es lo que usted quiere hacer en ese espacio, ¿no? Esa era la pregunta que yo más o menos hacia dónde iba. ¿Qué es lo que quiero? No, un edificio bien iluminado, bien ventilado, bien. Eso no tiene ningún sentido. O sea, eso es perder saliva. ¿Por qué? ¿Por qué? Díganme a alguien. Porque Porque son se supone cosas que es algo obvias. obvio. Porque es lo porque es lo que naturalmente tienen que hacer. Es decir, es como decir, voy a hacer un edificio, yo quiero que tenga paredes y que tenga ventanas y no, pues no, eso no es, ¿sí? Nadie me vaya a decir que su concepto es que esté ventilado y que esté bien iluminado y que sea bonito, porque a pesar de lo que dice Fabián, que tiene razón pues con digamos,
la perceptibilidad de la estética, todos intentamos hacer algo bonito, ¿sí? Entonces, pues no van a intentar de per se hacer algo feo o hacer algo estéticamente contrario a lo que ustedes consideran como apropiado. Entonces, todo eso es obvio y sobra. Hay que buscar cosas profundas y las cosas obvias sobran y las cosas evidentes sobran. Lo que hay que buscar es la complejidad dentro de lo que vamos a hacer. Eso es como una mala canción y una buena canción. Digamos, por decir algo, ¿no? ¿Cómo hace un reggaetón? Entonces, nada, ese culito, el culito, ese culito es mío, ya yo tengo lo... Listo, ya se acabó la canción, no necesito pensar para hacer eso. Que divierte, qué tal. Bueno, eso no lo vamos a discutir acá. Probablemente a ustedes les guste o a algunos no, a la mayoría sí. Pero eso no implica ninguna profundidad en el pensar. Y no estoy hablando de que la música siempre tiene que tener un mensaje o algo así. Pero bueno, piensen en una canción de ese tipo, en la que repite un estribillo tonto o más tonto o lo que sea. Y otra, digamos que trata de dar una idea, de producir algo, de profundizar en un tema o de contar una historia o tal. Entonces, nuestro proyecto puede ser una frase repetida o puede contar una historia, puede tener un trasfondo, puede tener una profundidad. Y a esa profundidad es a la que le vamos a denominar el concepto o la conceptualización. De alguna manera, todos los arquitectos, todos los profesores, todos los arquitectos, sobre todo diseñadores y sobre todo los diseñadores, pues, digamos, que tienen cierto nivel, pues trabajan, ¿no? No se hace un edificio, así como les decía, pues un muro acá y tal y otro muro y eso lo hacen muchos en realidad, pero no vamos a aprender a hacerlo mal o a hacerlo por salir o a simplemente, sino vamos a tratar de aprender a hacerlo bien. Y la mayoría de los profesores, de una u otra manera, les van a exigir que haya un concepto o una conceptualización en su proyecto. Desde primer semestre, que los que vieron conmigo, digamos, le dimos muchas vueltas a eso, hasta el proyecto de grado. El proyecto de grado es fundamental que tengan una conceptualización. No es que yo voy a hacer una renovación urbana y entonces estas son las calles y estas son los andenes y listo. Y mire, ahí está mi proyecto. No, ¿por qué hizo eso? ¿Qué quiere representar? ¿Cómo quiere que los edificios se vean? ¿Cómo quiere que al final, digamos, la arquitectura coja eso y lo convierta en una imagen de un paisaje grande, si es un proyecto urbano que usted está trabajando, ¿no? En este caso nosotros, digamos que afectamos un pequeño paisaje en momento 2 y paisajes intermedios en momento 3 y 4, ¿no? Entonces, así lo vamos a llamar, el concepto. Y esta guía lo que trata es, digamos, de hacer un facilitador o una facilitadora para obtener un concepto. El concepto de algunos edificios puede ser, de un edificio puede ser cualquier cosa. Desde, no sé, desde, por ejemplo, la luna, la representación por ejemplo, Rem Koolhaas, en su proyecto, que no fue ganador en el concurso para la Villette, en Francia, un concurso que ganó Chumi. Él lo que propuso fue en ese parque, que es como una cosa así gigante, poner algo así como trasladar el cosmos a este lugar. ¿Sí? Y entonces habían elementos de unión, el cosmos está compuesto de astros, de materia, de no materia, se domina por la física tradicional,
la física cuántica, la macrofísica, etcétera. Entonces, digamos que ese era el concepto de él allí. El concepto por su lado de Txumi, el que ganó, era capas, ¿no? Niveles, capas. Entonces él lo que hizo fue unas capas, unas mallas donde encontraba o ponía cosas, ¿no? Entonces esta malla era de una serie de cosas, de elementos que representaban algo, ¿no? Que representaban la vida, que representaban el movimiento, que representaban la ciencia, que representaban el deporte, etcétera. Y dentro de estos, y en esos puntos, entonces fue poniendo elementos importantes que luego fueron dando la forma del proyecto. Esas son las cosas que ustedes tienen que pensar. Esas son las cosas por donde debemos irnos, ¿no? Entonces vamos a buscar, si se les da la gana, coger la luna, los astros, el sol, si se les da la gana coger la paz, la libertad, el deseo, el amor, o algo que tenga que ver con lo que estamos trabajando, porque ya tenemos herramientas, ¿no? Ya tenemos determinantes, como por ejemplo el cliente. Entonces, por ejemplo, mi concepto podría tener que ver con el cliente en términos de, no sé, si algunos tenían un productor de música, entonces puede ser, por ejemplo, el sonido. Mi concepto para desarrollar el proyecto. Así que yo voy a hacer una casa que va a representar el sonido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya veremos. Pero puede ser otro cliente que era de cine y tal, y puede ser, no sé, entonces puede pensar en el movimiento. ¿Cómo eso lo vamos a volver una casa? Ya veremos. Lo que sí es que no, otro cliente puede ser, digamos, que sea lector. Y entonces a mí se me ocurre que la lectura tiene que ver con la luz, ¿no? Entonces es la luz que ilumina nuestros pensamientos y tales, la lectura. Entonces, pero yo voy a representar la luz, entonces voy a pasar de luz a casa, ¿cierto? Santiago se fue, Daniel Díaz se fue, Kalel Vargas se fue. No los veo. No, pero qué pena, es que cuando quito la cámara enfoca un poquito y no alcanzo a leer. Ah, ok. Carlos, yo pensaba, digamos, de pronto la conceptualización viene siendo como, hago un ejemplo, el edificio, el Burj Khalifa, creo que es, el de Dubái, el que tiene forma de vela. Como el arquitecto o sea, se inspiró, la conceptualización de él fue en esto, en el cabo de la vela, y hizo ese edificio. Eso es esos edificios de Abu Dhabi, ¿cómo se llama la ciudad famosa? Bueno, Dubái. de Dubái y demás, no necesariamente son ejemplos de buena arquitectura. Son ejemplos de arquitectura del dinero, del exceso, de la rimbombancia, ¿no? No digo que sean feos ni nada por el estilo, pero digamos que más vale ver arquitectos reconocidos que son, como decía, Koolhaas, Txumi, que digamos tienen una profundidad de su idea. Es lo mismo que digamos, llevado a la arquitectura aquí colombiana. ¿Ustedes conocen Bucaramanga? ¿Todos? Sí, ¿no? Son casi todos de Bucaramanga. Entonces podríamos hablar de del maravilloso y fantástico edificio famoso del el Space, el Empire State, ¿cómo es que se llama? El Majestic. 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 La maravilla de Majestic. Es un edificio ostentoso, pretencioso, tal, pero que arquitectónicamente tenga un valor superlativo. Hay muchos más en Bucaramanga y seguramente hasta más baratos que son muy interesantes. Como por ejemplo, hay un edificio cerca del Batallón, por allá por el noreste de la ciudad, que son como unos cubos Que queda en salidos. diagonal a Megamall.
Exactamente, el Sí, que ese queda en edificio es Megamall. muy Sí, bonito. diagonal a No sé Megamall. quién lo hizo, Ese pero edificio es es viejo. muy interesante. Es viejo, no es el exceso de dinero metido ahí, los que viven ahí no son los multimillonarios del Majestic, es un edificio bien, es una buena Sí, arquitectura. es muy bonito, es muy intrigante. Eso, exactamente, genera cosas en el que lo ve, modifica el paisaje. Claro, hay gente que pasa y lo ve, ¿no? Pero no somos nosotros. Nosotros somos arquitectos y si pasamos por ahí lo vemos. Si pasamos por Megamall, en cambio, ¿qué nos produce? Nada. ¿Qué nos produce Caracolí? De los 3 centros comerciales que hay en Florida Blanca, no se hace una buena arquitectura? De pronto el más viejo, el más pequeño, que tiene cosas interesantes, o el Caracolí, el último espacio que es como muy abierto y tal, no sé, pero ustedes piensen en esos edificios son del capital, ¿no? De la plata y la plata y la plata, o el de aquí de Piedecuesta, que es la plata tirada a la caneca. Bueno, como es de Marval, pues no necesita, no importa tirar la plata a la caneca, pero es eso, ¿no? Es un edificio absurdo, es un edificio eh, hecho con plata y se nota y no, y uno lo ve y mi mamá lo ve y dice, ay, qué lindo este centro comercial acá en esta ciudad tan pequeña y tal, pero en realidad es un fracaso comercial, arquitectónico, de todo tipo. Eh, a diferencia, por ejemplo, de, no sé, algunas casas granja que quedan acá en la ciudad, en Piedecuesta, que tienen un valor arquitectónico mucho mayor. En fin, ¿no? Eh, ahí vamos. Entonces, no preconciban nada todavía. Eso también se los digo mucho a los estudiantes, sobre todo en primero, pero lo digo en todos los casos, porque uno no empieza, digamos, de cero, pero tampoco es que ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Dejen que surjan nuevas cosas. Así ustedes estén, digamos, tengan una costumbre de hacer, puede que surjan otras cosas, puede que lleguen allá, pero esperen a recorrer el camino para llegar a donde van a llegar. Lo que no debe ser es obvio. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno dice el edificio de Dubái, la vela? Entonces el arquitecto se inspira en una vela y ¿qué hace? Una vela. No, pues se mató la cabeza, ¿no? Se le explotó el cerebro. O por ejemplo, cuando dice, voy a hacer un edificio que signifique la libertad y entonces hago así como si fuera, no sé, como unos aves volando. Oh, por Dios, se mató la cabeza porque eso representa la libertad. Claro que no. Y lo que iba a decir, y la vela, entonces la vela y tal, y por acá le pongo el edificio y listo, bueno, pues sí, hay ejemplos de todo y eso es mejor que nada. En realidad eso es mejor que nada. Pero no estoy de acuerdo, digamos, en que voy a hacer el museo del perro y entonces en planta lo que veo es un perro, el museo del vehículo y entonces en planta es como un carro. No, eso no. Eso es entonces es lo que les decía de la complejidad. Buscar la complejidad y tratar de escudriñar en su cerebro cómo representar la luz, cómo hacer que una luz represente la casa. No es que yo diga, listo, ya sé, esta va a ser mi casa, ¿no? Esto es, mi casa va a ser algo así. Y yo le digo, no, pero es un bombillo, luz, bombillo, es muy evidente. No, pero es que aquí estoy pensando es en 3 dimensiones, mi bombillo va a estar parado. Da lo mismo, da lo mismo. Que no sea obvio, que no sea obvio, que no sea directo, que no sea evidente, que no sea simple. Como, con todo cariño y respeto lo digo, y teniendo en cuenta que el señor es multiarchiriper megamillonario y yo no, y él es un duro y yo no, pero esto no es lo que vamos a hacer, ¿no? No, lo que vamos a hacer no es coger cualquier cosa o un sapo. Entonces, pero como yo soy tan inteligente, entonces el sapo es esto en realidad lo que yo considero que es un sapo. Y entonces es un sapo, pero es un sapo abstracto. No vale. Un árbol. Entonces yo voy a hacer mi árbol que va a ser una cosa así, pero cuando yo lo vea y diga, pero ¿qué le pasa? O sea, usted me dice que su concepto es el árbol y está haciendo un árbol.
Me dice, no, porque esto no es un árbol, esto es una abstracción de un árbol. Tampoco sirve y quiero que quede claro, no sirve, no funciona, no es así. No pueden hacer ni una abstracción, ni mucho menos algo figurativo, es decir, el árbol directamente, no, ni el árbol en forma de cubos, no, nada de eso es de lo que estamos hablando, es de ir en profundidad sobre la idea, escudriñarla y de allí ver cómo lo representamos como un objeto, en este caso, un proyecto arquitectónico. ¿Estamos? ¿Todos hasta el momento están convencidos? ¿Me creen? ¿Me entienden? ¿Alguien me quiere llevar la contraria? ¿No entiende? No, era mejor de pronto que aclaramos esta idea, ¿sí? Porque pues, No, y no era contra ti ni nada, ¿no? Al contrario, me sirve mucho lo que no, ustedes claro, digan, así sea en contra para poder dar los ejemplos y demás. Eso fue buenísimo. Es decir, una arquitectura que uno supone que es fantástica, pues no es un modelo para nosotros en este momento. No, insisto, no es que yo le vaya a corregir la plana a ese superarquitecto que hizo eso y él es multimillonario y que envidia ser él y todo eso, pero no es el caso. Entonces, haciendo todas esas salvedades, ¿no? Para no dármelas pues aquí del que sabe más que el que hizo el edificio de Abu Dhabi, pues, o que sabe más de música que el que hizo la canción del culito mío. Entonces, simplemente es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Lo que pensamos aquí entre ustedes y yo. Si alguien piensa en contrario o lo que sea, lo podemos debatir y tal, ¿no? Aunque acuérdense que esto no es una democracia. Bueno, entonces para eso tenemos una guía, para una guía que podría haber sido otra, que puede ser múltiples caminos, pero acá seguimos esta guía y ustedes la tienen que seguir al pie de la letra. Entonces, presentación. La concepción del proyecto arquitectónico debe tener como soporte una propuesta conceptual que facilite al estudiante desarrollar un ejercicio que facilite al estudiante. Entonces, no es para complicarnos la vida, es porque cuando yo me enfrento a un plano, a un vacío, ¿cómo diablos hago para meter algo ahí? O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces yo digo, no, esta vez voy a hacer círculos. Porque se le surgió, porque voy a hacer círculos. No, pero voy a hacer círculos así, y unos horizontales, y unos verticales, y tal, y bueno, y después voy a decir que es que esto es la relación de no sé qué, o los Juegos Olímpicos. No. Después de no, es antes de. Primero pensar para luego ver qué le ponemos. ¿Cuál era la tecla de echar para atrás? Ya. ¿Qué le ponemos a esto? ¿Qué hacemos con el proyecto para que represente primero nuestra idea, ¿no? Entonces, un ejercicio con sentido integral que permita involucrar la forma, la función y la abstracción significativa de cada evento creativo. Abstracción significativa significa, valga la redundancia, que no es fácil, que no es lineal, que no es simple, es significativa, tiene significado, es profunda. Abstracción significativa, ¿correcto? Generar un espacio académico e intelectual donde el estudiante pueda reflexionar sobre las diferentes posibilidades conceptuales del proyecto con el objeto de dar fuerza a una base imaginativa, que genere el proceso de diseño desde su origen hasta su desarrollo final. Naturalmente, lo que hagamos, se me fue demasiado. Naturalmente lo que hagamos no es que sea camisa de fuerza y si yo decido que mi proyecto es esto, al final del día mi proyecto va a ser, no necesariamente. Puede que al final decida que es una cosa así y tal, y no sé, por decir algo. Al final será algo así, puede ser. No es una camisa de fuerza, pero sí es un ejercicio para empezar, para tener un soporte profundo y válido desde el que empezar, ¿no? Entonces es la idea, es el concepto que nos da pie para lo demás, que nos facilita lo demás. ¿Qué hay que hacer? Bueno, temas y subtemas, mapa conceptual, definiciones y conclusiones. Actividad, ¿qué es el mapa conceptual? Es primero que todo pensar una palabra y segundo que todo 50 palabras que se desprenden del anterior y otras cosas más adelante, ¿no? Definiciones de la palabra original, definiciones de las palabras secundarias,
conclusión gráfica y conclusión escrita. Esto es, en teoría, lo que hay que hacer. Luego, actividades tutoriales, o sea, lo que tienen que hacer. Seleccionar, selección de palabra original. El estudiante debe seleccionar una palabra como génesis del concepto, lo que les decía. Luz, sol, luna, nacimiento, muerte, vida. Entre más sea profunda, más más chicha se le puede sacar, ¿no? Si ustedes dicen lápiz, bueno, lápiz es algo poco profundo. Si es una mesa, pues tampoco tiene mucho de dónde sacar, ¿no? En cambio, si dicen como, no sé, luz, no se imagina mil cosas, ¿no? Partículas, ondas, toda la reflexión física, química que hay alrededor, toda la reflexión religiosa sobre la luz, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que significa la luz, el nacer, la luz es nacer, ver la luz, morir también, ¿no? Es como siga la luz y se muere. En fin, hay mil cosas que le pueden dar a uno ideas. Mientras que si uno dice, pues, zapato, pues, realmente zapato, pues, bueno, pues sí, uno puede pensar en caminar, comodidad, calzado Bucaramanga, bueno, pocas cosas puede sacar de allí de la palabra zapato, a diferencia, o sea, que hay palabras de palabras. Se me olvidó decirles que por órdenes de la universidad y que no van con mi manera de... Ay, perdón, tengo que dejar de grabar para decir esto.